La creciente diversidad cultural en las aulas de los centros educativos plantea a todas las personas de la comunidad educativa y en particular al profesorado una serie de retos a los que hay que dar respuesta. Abordamos en esta píldora el concepto de comunicación intercultural. Para ello explicaremos en primer lugar el concepto de cultura y de comunicación intercultural desde los objetivos que persiguen. Destacaremos la necesidad de crear un clima que favorezca la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen o cultura, aportando algunas ideas para su desarrollo. Tal y como hemos visto en otros vídeos, la cultura es un filtro a través del cual las personas aprendemos e interpretamos la realidad. La cultura es información que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la comunicación. Entendemos por cultura el lenguaje, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, formas de relacionarnos y de comunicarnos, valores, patrones de comportamiento, la forma de ver e interpretar el mundo. El reto para los centros educativos está en cómo hacer convivir a las personas de diferentes culturas desde el respeto a las mismas y desde la integración de todas las personas en la comunidad. La comunicación intercultural tiene como base fomentar las relaciones de diálogo entre personas pertenecientes a grupos culturales diferentes. Es necesario fomentar un clima de apertura y receptividad hacia valores como el respeto y el diálogo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la comunicación intercultural? Facilitar la mejora y el progreso educativo de niños y niñas y jóvenes que proceden de otras culturas diferentes a la mayoritaria. Generar un clima de respeto y apertura al diálogo. Tender puentes a la convivencia de diferentes culturas en el ámbito educativo. Fomentar el respeto a la diversidad cultural. Favorecer la inclusión de alumnos y alumnas y sus familias migrantes en la vida escolar. Cuando exista un conflicto intercultural, buscar su resolución a través de la escucha y la comprensión entre las partes. Buscar puntos de encuentro y de comprensión de otras maneras de entender la vida. Para alcanzar estos objetivos hay que superar algunas barreras y obstáculos que aparecen en el camino. Aquí destacamos algunos de ellos. Sobregeneralizar en el sentido de hablar de una cultura, país o perfil de forma general utilizando estereotipos, como por ejemplo los migrantes o todas las personas de tal país son... Otro obstáculo es la ignorancia o el desconocimiento de otras culturas y sus tradiciones. Utilizar comparaciones con respecto a la propia cultura. A veces, la forma más simple de conocer es comparar. A partir de un punto de referencia se establecen relaciones del tipo de es igual, es diferente o es similar. Creerse mejor que las demás personas. No poder utilizar un lenguaje común ya que esto provoca falta de entendimiento y puede generar rechazo. La falta de encuentro y de comunicación frecuente y fluida entre el centro escolar, padres y madres. Trabajar desde el concepto de comunicación intercultural no es tarea fácil para el profesorado. Es un reto desarrollar la apertura y receptividad hacia los valores sociales de solidaridad, respeto y diálogo. La comunicación intercultural ha de ser considerada como una clave fundamental en las estrategias metodológicas de los centros educativos. Aportamos a continuación algunas ideas que pueden favorecer la creación de un clima apropiado e inclusión a todas las personas a través de la comunicación. Buscar un idioma común. Trabajar para crear un clima de entendimiento, ya que la falta de comprensión del idioma es una barrera. Facilitar la comunicación entre centro escolar, padres, madres y alumnado. Ayudar a gestionar las emociones de los propios alumnos y alumnas. El miedo al rechazo por sentirse diferentes. A veces la falta de comprensión del idioma acentúa estos miedos. Sobre este tema proponemos que se trabaje en fomentar la autoestima de los niños y niñas, explicarles con palabras sencillas lo que les ocurre, mostrar cercanía y apoyo, hacerles sentir importantes, reconocer sus esfuerzos,
permitirles hablar de lo que sienten, escucharlos y sobre todo ofrecerles un entorno en el que se sientan seguros y seguras. Tomar conciencia de la propia cultura. En muchas ocasiones nuestras comunicaciones están llenas de valores que transmitimos sin ser apenas conscientes de ello. La comunicación intercultural no solo supone comunicarnos con otras culturas, sino también hacer el esfuerzo de repensar la propia cultura, ser consciente de la propia identidad cultural. También podemos mostrar interés en la cultura de la otra persona, en entender sus comportamientos desde su cultura sin necesidad de tener que estar de acuerdo. Ser conscientes de los propios prejuicios y estereotipos sobre otras culturas. Saber gestionar las propias emociones que afloran ante la incomprensión del comportamiento ajeno. Gestionar la desconfianza, incomodidad, ansiedad, preocupación. Para superar este choque cultural hay que comunicarse. La empatía, aumentar la comprensión de las otras culturas. Facilitar la creación de vínculos entre familias y centro escolar. No dar por supuesto que la otra persona nos va a entender. Utilizar el lenguaje de forma sencilla, sin presuposiciones o sobreentendidos, ya que pueden ser una fuente inagotable de malos entendidos. Comunicar de forma explícita. Fomentar en el contexto escolar una serie de habilidades para la escucha, la observación, gestión de emociones, comprensión y la potenciación de la comunicación interpersonal. Facilitar actividades dentro del aula para que todos los niños y niñas se sientan respetados y valorados independientemente de su lengua o de su cultura. Terminamos esta píldora en la que hemos hablado de los conceptos de cultura y comunicación intercultural, haciendo una reflexión sobre el reto que se plantea el profesorado en un mundo cada vez más globalizado y haciendo hincapié en las habilidades y actitudes que son necesarias para fomentar y facilitar la inclusión de todas las personas en la comunidad educativa.